Estimados estudiantes, me están periférico y muscular. Cuando hablamos de la patología del sistema nervioso periférico, nos vamos a referir fundamentalmente a alteraciones del nervio, de la unión neuromuscular, de la placa neuromotora, de la fibra muscular. Entonces, 4 elementos que vamos a considerar dentro de esta patología, ¿de acuerdo? Acá tenemos un ejemplo. Miren, acá tenemos al nervio, aquí tenemos al músculo, pero también tenemos una unión, ¿no? Neuromuscular y obviamente acá se encuentran las denominadas placas neuromotoras. ¿De acuerdo? Vean, acá tengo una imagen donde podemos hablar o observar esa placa neuromotora que pues es la unión nada más y nada menos que el nervio en su extremo distal y el músculo en su extremo proximal que recibe fibras que van a estimular a esta fibra muscular. ¿De acuerdo? Pero cuando hablamos de la alteración de un nervio, de la alteración de la unión neuromuscular, de la placa neuromotora, de la fibra muscular, pues tenemos que de alguna manera tener en mente que hay que realizarle exámenes a un paciente que tiene una dolencia. Por decirles un ejemplo, paciente que viene y dice, doctor, no puedo subir las gradas, tengo debilidad en los músculos de, qué sé yo, de la pantorrilla. Doctor, ¿sabe qué? No puedo sentarme porque tengo una debilidad en la columna, especialmente en la región lumbar. O de pronto un paciente dice, ¿sabe qué, doctor? No puedo peinarme, no puedo levantar mi brazo. Sí muevo mi mano, pero mi brazo, mi hombro no me resiste, ¿de acuerdo? Entonces hay debilidad en mi hombro. Seguramente, entonces, tenemos que solicitar varios exámenes. Y uno de ellos es, mire, la electromiografía, para ver cómo está este músculo funcionando, cómo está en realidad trabajando este músculo, si responde o no a los estímulos eléctricos que se les va a dar, que se va a descargar en este estudio. Y por último, miren, o segundo, le vamos a pedir una biopsia muscular, fundamental. Seguramente que vamos a practicar esta biopsia, toman en cuenta este aspecto, tomar una terminación nerviosa o simplemente el músculo para ver cómo está este músculo. Quién sabe, es el músculo degenerado y no precisamente la fibra nerviosa, ¿no? ¿Qué más vamos a pedir? Enzimas musculares como la SECA, la LDH, ¿no? Son enzimas que de alguna manera nos dicen cómo está trabajando este músculo, si está alterado, si está degenerado. Obviamente estas enzimas también se van a encontrar alteradas, ¿no? Por último, la tomografía axial computarizada, la resonancia y otros exámenes que se puedan practicar, una ecografía, etcétera. Pues, obviamente que no son de vital importancia. Acá, los primeros, una electromiografía y la biopsia muscular para ver qué es lo que está pasando en esta fibra muscular. Bueno, cuando hablamos también de la patología del nervio periférico, vamos a primero hablar de las lesiones básicas. ¿Qué pasa? ¿Qué encontramos en estos nervios, no? ¿Qué lesiones básicas encontramos acá en este nervio? Mire, uno puede ser, son 4 en realidad. Vamos a empezar por el primero, una desmielinización segmentaria. ¿Qué quiere decir? Miren, yo tengo una fibra nerviosa, miren acá, que parece pues el esqueletito de un pescado, miren, ¿no? Pero esta es la fibra nerviosa, ¿no? Acá. Doctor, ¿y qué se encuentran alrededor? Son las células de Schwann, ¿no? Y aquí, esta es la fibra nerviosa. Entonces, seguramente que ha de existir una desmielinización, algún problema de la mielinización. Si ustedes quieren, yo tengo un cable de energía eléctrica, ¿ven? Por dentro pasan los cables de cobre, ¿no? Los alambres de cobre. Y por fuera, como rodeando, se encuentra el plástico o el material que recubre este pedazo de cable. En este caso, si hablamos del nervio, pues es la mielina. Son las células de Schwann que están dando origen a esta mielina. Algo está sucediendo. Y mire, es una lesión básica que vamos a encontrar en esta situación. ¿De acuerdo? Estoy en clases, por favor. ¿Ya? Estoy en clases. ¿Ya? Luego después. Estoy en clases. Estoy en clases. Estoy en clases. ¿Ya? Estoy en clases. Estoy en clases.
Entonces, la patología de las lesiones básicas, ¿no? La desmielinización segmentaria, el síndrome de Guillain-Barré, la neuropatía sensitiva y motora. Entonces, ya tenemos esa situación. Entonces, hablamos del, primero, ¿no? La desmielinización segmentaria. ¿Qué quiere decir? Que en ciertos sectores, en ciertas áreas, va a existir esta desmielinización en segmentos. La segunda, una degeneración axonal. Quiere decir que de alguna manera el axón va a sufrir un proceso de degeneración. ¿De acuerdo? Un proceso de degeneración, que puede ser por un trauma o una isquemia, una fractura o un uso de yeso o alguna situación que produzca esta degeneración axonal. Si hay la lesión del cuerpo neuronal, la neuronopatía, la lesión generalizada, si la lesión es solo de axón, una axonopatía, una lesión focal que puede presentarse acá. Y mire, todo esto puede llevarnos a producir, ¿qué cosa? Una atrofia muscular. Claro, si el músculo no está recibiendo un estímulo nervioso, pues si el estímulo está, si el axón está degenerado de alguna manera, pues vamos a tener que ese músculo pues tenga tantos problemas como para producirse una atrofia muscular. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos avanzando. La patología del nervio periférico. Antes de pasar a esta patología, me voy a ir a hablar de la desmielinización segmentaria. Hay cuántos pacientes que llegan al hospital y dicen, doctor, el niño o el joven o el adulto o la persona mayor ha llegado al hospital y tiene dificultades para respirar. ¿Pero qué ha pasado, doctor? Solo hace 3 días o 4 días tenía fiebre, doctor. Y claro, le han dado antibióticos y a pesar de eso tiene fiebre, pero fundamentalmente ya no puede respirar, doctor. Siente que como que el diafragma está paralizado, como que los músculos que intervienen en la respiración está paralizada. Entonces los médicos cuando ingresa este tipo de pacientes a un hospital, dicen, ¿no será un síndrome de Guillain-Barré? Mire, no será un síndrome de Guillain-Barré. ¿Y qué pasa acá? Mire, existe una neuropatía sensitiva y motora. La mielina se desintegra y es fagocitada por las células de Schwann, ¿no? Cuando estas células proliferan, forman bulbos de cebolla, en este caso una neuropatía en bulbos de cebolla. Luego complican con lesión del axón. Al principio, mire, son pacientes que ingresan con dificultad respiratoria, tienen problemas de desmielinización y luego después están asistidos por una ventilación mecánica, ¿no? O sea, entran a terapia intensiva porque no pueden. ¿Y cuánto tiempo? La pregunta va, ¿cuánto tiempo estarán estos pacientes que han entrado con este problema, con el síndrome de Guillain-Barré en ese hospital en terapia intensiva? ¿Una semana? ¿2 semanas? ¿3 semanas? Cuánto dure la enfermedad, cuánto dure ese pico, ¿no? De lesión del axón, ¿no? De la desmielinización. ¿De acuerdo? Tomen muy bien en cuenta. Pacientes que lleguen al hospital con antecedentes de haber tenido algún tipo de fiebre o alguna infección previa, etcétera, etcétera, ampollas en el cuerpo, ¿no? Miren, seguramente que están llegando con dificultad respiratoria y con certeza ustedes digan, parece que este es un paciente con síndrome de Guillain-Barré. Y si me hablan del síndrome de Guillain-Barré, me están hablando de una desmielinización segmentaria. Y hay zonas de la fibra nerviosa que se están desmielinizando de forma segmentaria. ¿De acuerdo? Y luego tenemos a la degeneración axonal por trauma e isquemia, fracturas de uso de yeso, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bueno, entonces ya tenemos en mente esto. Bueno, otra.
lesión básica del sistema nervioso, la regeneración nerviosa y la reinervación de músculo. O sea, que un nervio puede alterarse, sí, pero tiene también la capacidad de regenerarse. Miren, y esa es una lesión básica también del sistema nervioso periférico enfermo. Se realiza a expensas de las células de Schwann viables, aunque esta reinervación altera la cantidad de fibras musculares tipo 1 y tipo 2, de tal manera que toman el aspecto del tablero de ajedrez. Miren, fichas negras, fichas blancas, fichas blancas, fichas negras, como si estuviéramos hablando de un tablero de ajedrez. Cuando vemos en la histología, cuando vemos en la microscopía este tipo de lesión del músculo, nosotros decimos, aquí ha existido o existe una regeneración nerviosa, una reinervación del músculo. ¿Listo? Ya que las células atróficas se agrupan y contrastan con las otras sanas. Miren, aquí existe una degeneración bayeriana. A tomar en cuenta, una degeneración bayeriana va con este tablero de ajedrez alterado. ¿De acuerdo? La cuarta lesión, las reacciones de la fibra muscular. ¿No? Existe una necrosis muscular generalizada, produce una infiltración grasa o depósitos de colágeno, ¿no? Y la segunda, vascularización por alteración de la proteína estructural, regeneración, toda o una parte del miocito regenera y presenta un núcleo grande, claro, con nucleolo prominente. Las fibras contiguas hipertróficas. Vean acá, miren, aquí ha habido una lesión del músculo, pero en esta zona se está regenerando el músculo. También es parte de las lesiones básicas que se pueden observar en las lesiones del nervio periférico. Voy a entrar otra vez a hablar de la degeneración bayeriana, ¿no? Y cuando hablamos de la degeneración bayeriana, vean, este es un miembro el cual ha sido arrancado, ¿no? Por una mordedura de un can. Obviamente acá se han quebrado, se han roto las fibras nerviosas. Bueno, acá tengo yo un extremo de una fibra nerviosa, acá tengo la distal y aquí tengo la proximal. Resulta que en esta zona el nervio empieza a proliferar. Miren, empieza a proliferar. Ya vamos a la lectura. Se produce como respuesta a un trauma o una sección del nervio. Estamos de acuerdo con la degeneración bayeriana. Se presenta cuando el segmento distal, ¿no?, del nervio seccionado se degenera entre las 24 o 36 horas siguientes después de la lesión. Este extremo distal se degenera. Este extremo es fagocitado por las células de Schwann, que cumplen una función no solamente de producir la vaina de mielina, miren, sino también de proteger, de cubrir a la terminación nerviosa y además por la presencia de los macrófagos. Luego después se engruesa por la presencia de mielina, o sea que estas empiezan a producir un poco de mielina. Por lo tanto, se mantiene excitable con descargas de dolor. Hay cuantos pacientes que aparte de producirse la lesión, se ha suturado y después de un tiempo, dicen ellos, me duele tanto que no sé qué hacer la lesión, no sé qué hacer la lesión. Aló. Un momentito, por favor, voy a Hola, cortar. papi. No, hablar pura. Estoy con clases. ¿Qué le estás diciendo a mi hermana? Estoy con clases. Hola. Y es que habíamos hablado de... ¿Dónde está? Entonces, mientras en el lado proximal las fibras nerviosas viables se regeneran desordenadamente a través de las células Schwann. O sea, esta parte distal se degenera. En cambio, la proximal de esta zona empieza a proliferar a través de las células de Schwann. Esta es la degeneración bayeriana. ¿Cómo se clasifican las neuropatías del sistema nervioso periférico?
¿no? Inflamatorias, traumáticas, autoinmunitarias, metabólicas, tóxicas, hereditarias, etcétera, etcétera, ¿no? Miren, inflamatorias, como tengo aquí a la varicela zoster, la difteria, traumáticas, las laceraciones, ¿no? Miren, inflamatorias, varicela zoster, la difteria. Y vamos a hablar de la varicela zoster más adelante. Vamos a ver, todos hemos pasado varicela. ¿De acuerdo? Cuando éramos niños, cuando éramos jóvenes, y hay cuánta gente que no ha pasado la varicela. Pero seguramente que estos pacientes van a tener aún mucho más problemas cuando pasen a mayores, ¿no? Entonces, la respuesta inmunitaria, quién sabe, debe ser diferente a la de un niño que ha pasado en su niñez la varicela zoster. Y por último, la difteria. Acordarse, porque estas entidades las vamos a ver después. La traumática, miren, en la traumática hablamos de las laceraciones de un nervio por una fractura ósea, ¿no? Abulsión con interrupción nerviosa, a veces proliferan los axones de manera desordenada, produciendo una lesión pseudotumoral denominada neuroma traumático o de amputación. Muchas veces se amputan los dedos y empieza a proliferar, ¿no? De forma desordenada, como si fuera un corpúsculo de Pacini. ¿Se acuerdan? Un corpúsculo de Pacini. Y bueno, el paciente dice, doctor, yo siento dolor en ese extremo que me han amputado. Siento incluso que mi dedo está ahí y que mi dedo, que supuestamente ya no está en esa extremidad, en esa mano, pues le duele al paciente. ¿De acuerdo? A veces proliferan los axones de manera desordenada, produciendo una lesión pseudotumoral denominada neuroma traumático de amputación, ¿no? El síndrome del túnel carpiano por compresión, el neurinoma de Morton por irritación crónica interdigital en el pie. ¿De acuerdo? Bueno, en las autoinmunitarias también los nervios pueden enfermarse, pueden alterarse, pueden producirse lesiones en enfermedades autoinmunitarias. Sí, habíamos hablado del síndrome de Guillain-Barré. Ese síndrome, vuelvo a reiterar, ese síndrome por el cual el paciente había entrado hace 2 o 3 semanas con fiebre y después, bueno, hace un día tuvo ya dificultad respiratoria, que le faltaba aire, etcétera, síndrome de Guillain-Barré, ¿no? ¿Y cuál es la causa de este síndrome de Guillain-Barré? Mire, una autoinmunidad. ¿Quién sabe el paciente ha sufrido una infección viral y cómo nuestro cuerpo empieza a responder a través de anticuerpos, linfocitos, etcétera? ¿Para qué? Para dañar a las terminaciones nerviosas, a las placas neuromotoras y producir ¿qué cosa? Parálisis del diafragma, parálisis de los músculos, pues que conducen a la respiración. Se llama síndrome de Guillain-Barré. Luego tenemos a las enfermedades reumáticas, ¿no? A las enfermedades reumáticas, ¿no? Autoinmunitarias, metabólicas, como tengo a la diabetes mellitus, a la urémica, el déficit de tiamina, déficit de vitamina B6, B12, la hepatopatía crónica. En enfermedades metabólicas podemos encontrar estas alteraciones. Las tóxicas, drogas, químicos industriales, ambientales, toxinas biológicas, metales pesados, en la hereditaria, ¿no? La neuropatía motora sensitiva, ¿no? Tipo 1, son hereditarias, tipo 1. Y aquí tenemos a la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth, ¿no? O sea, aquí altera la parte motora y la parte sensitiva. Luego tenemos una segunda que es hereditaria, neuropatía sensitiva autonómica. ¿Qué quiere decir? Que solo afecta a los nervios sensitivos y a aquellos nervios autónomos, ¿no? Aquellos que están regulados por los ganglios, etcétera, etcétera, ¿no? Es el tipo 2. Se parece al Charcot, se parece, pero su inicio es a mayor edad y no produce engrosamiento de los nervios como se produce en la enfermedad de Charcot. Por último, tenemos una motora, neuronopatía motora, sensitiva y autónoma. Y aquí entramos al tipo 3 y a esta corresponde la enfermedad de Dejerine-Sotas. ¿Estamos? Entonces vayamos a avanzar este tema. Hablamos de la varicela zoster. Miren ustedes, yo tengo aquí la varicela zoster. Qué pena, son 13 participantes. Qué pena realmente, varicela zoster.
Mire, una infección latente del sistema nervioso periférico generalmente está ubicado en el ganglio, en los ganglios craneal sensitivos, ganglio trigeminal, ganglios espinales, en la pared torácica predominantemente. Existe una reactivación. Hay cuánta gente que viene a la consulta y dice, doctor, yo tengo un problema, me arde, me han salido unas ampollas. Ojo, en un solo lado del cuerpo, ¿no? Solo en un solo lado del cuerpo. O sea, puede ser el tórax derecho o el tórax izquierdo, jamás en ambos lados, solo en un solo lado, ¿no? En la parte anterior igual, por debajo de la mama, por encima del seno, etcétera, solo en un lado, o en la cara, la mitad de la frente, o qué sé yo, en el macizo facial, en la región maxilar, solo en el lado izquierdo o solo en el lado derecho, ¿no? Miren, aquí hay una infección latente del sistema nervioso. ¿Qué quiere decir? La varicela zoster queda ¿dónde? En esos ganglios, ¿no? De la pared torácica o en los ganglios craneal sensitivos, en el ganglio trigeminal. Hay cuánta gente que dice, doctor, tengo problemas, tengo parálisis facial, me duele mucho, qué sé yo, me he hecho sacar las piezas dentarias, tengo un dolor tan intenso y quién sabe, sea pues una infección latente de una varicela zoster y hoy se está presentando como herpes zóster, ¿no? Miren, existe una reactivación viral y se disemina sobre el trayecto de una dermatómera, no sobre un trayecto de piel que está pues en contacto con un determinado ganglio, ¿no? Serpenteante del nervio periférico, por el cual se llama también culebrilla. Siempre la afectación del herpes zóster es unilateral, en un solo lado del cuerpo. En ocasiones se produce degeneración axonal con necrosis neuronal motora. La lepra y la difteria. La lepra, tengo la lepra lepromatosa, la tuberculosis, infecta las células de Schwann, produciendo desmielinización segmentaria, una forma granulomatosa con fibrosis endoneurial, perineurial, la piel anestesiada, insensible a la formación y además de úlceras y nódulos que se pueden presentar en el caso de la lepra, ¿no? La lepra. Hablamos de la difteria, generalmente el agente causal, un Corynebacterium diphtheriae, produce una exotoxina que desmieliniza el nervio de forma selectiva, complica con una polineuropatía, produce parálisis vulvar, dificultad respiratoria y además miocarditis difterica. La diabetes mellitus tipo 2 también entra dentro de estas enfermedades neuropáticas del sistema nervioso periférico, ¿no? Puede producir, miren, una mononeuropatía que puede ser sensitiva motora distal, simétrica más frecuente, y aquí tengo la autonómica, parcial y total, la asimétrica focal o multifocal, ¿no? Una autonómica, parcial y total, una asimétrica focal o multifocal, ¿no? En la histología, la lesión es axonal con desmielinización de fibras amielínicas y mielínicas, que decir, aquí yo tengo una fibra nerviosa y aquí tengo la mielina. Entonces, ¿qué pasa? Miren ustedes cómo se va de alguna manera perdiendo, degenerando, desmielinizando esta superficie, ¿no? Tanto las fibras mielínicas como amielínicas que pueden sufrir este cuadro de desmielinización, ¿no? Y al final, mire, se desmieliniza y al final, ¿qué pasa? Hay una lesión del axón, ¿no? Además, por fuera, ¿qué tenemos? Tenemos arterias, capilares, vasos sanguíneos que están irrigando a estos filetes nerviosos, ¿no? Pero acá, en esta enfermedad, la diabetes mellitus, existe un engrosamiento de arterias de pequeño y mediano calibre. En la clínica, una mononeuropatía que puede ser distal, periférica y craneal por isquemia, una polineuropatía con pérdida de la sensibilidad que predispone a úlceras y necrosis gangrenosa, una neuronopatía del sistema autónomo, mareos por hipotensión ortostática, incontinencia urinaria, disfunción eréctil, impotencia sexual, la libido bajo sin orgasmos en mujeres,
hay saciedad, pérdida del apetito, diarrea, estreñimiento, sudoración excesiva o falta de sudoración, no regulan la temperatura porque tienen este problema, no solamente axonal, sino vascular también, ¿no? Sudoración excesiva, reacción lenta de pupilas, dificultad para ver en la noche, que ustedes ya saben muy bien que es parte de la clínica de una diabetes mellitus. En la urémica, también en las enfermedades donde se acumula la urea, pues puede existir también lesión de los nervios y esta lesión se llama neuropatía periférica simétrica, con o sin insuficiencia renal crónica. Al inicio es asintomática, es decir, no tienen los problemas, pero al final luego empiezan a aparecer calambres musculares, disestesias distales, disminución de reflejos tendinosos profundos. En la histología, en una degeneración axonal, pérdida de fibras nerviosas que se regeneran y recuperan el nervio si se produce la diálisis. Es decir, pacientes pueden tener una degeneración axonal, pero ni bien reciben la diálisis, el problema se regenera, es decir, se invierte, vuelven los pacientes a tener sensibilidad, ¿no? Y a tener, pues, una regeneración axonal, ¿no? También es parte de la neuropatía periférica o produce la deficiencia de la tiamina, de la vitamina B1, que ustedes saben bien, que produce el cuadro de beriberi. Y un poco para recordar, tenemos un beriberi seco, que es única y exclusivamente una afectación del sistema nervioso periférico, ¿no? Y el beriberi húmedo, pues lamentablemente, además de la afectación del sistema nervioso periférico, también existe una afectación del corazón que produce una insuficiencia cardíaca, ¿no? De ahí viene el nombre de beriberi húmedo. ¿Qué pasa en esta entidad o en estas deficiencias de esta vitamina? Se produce una degeneración axonal y una desmielinización, ¿no? Entonces, muchos pacientes por déficit de vitamina B1 tienen polineuropatía, les duele por acá, les duele el hombro, les duele la rodilla, les duele el codo o el brazo, antebrazo. Y mire, nosotros ya sabemos que aquí en estos pacientes con este déficit de vitamina B1, pues están adoleciendo o están sufriendo una degeneración axonal y obviamente existe una desmielinización. Entonces, ¿qué sucede cuando hay estos cuadros? Cuando hay estos cuadros, el paciente hay que darle vitamina B1 y punto. Cuando se le da vitamina B1, pues el cuadro se revierte. Luego tenemos una hepatopatía crónica, una disfunción tiroidea y una insuficiencia respiratoria que pueden presentar también alteraciones por déficit de vitamina B1 y degeneración axonal. Volvemos a hablar del síndrome de Guillain-Barré. Como verán, es importante porque es parte de la consulta semanal o diaria de los centros de neurología y neurocirugía, fundamentalmente de neurocirugía, ¿no? O de neurología. Miren, el síndrome de Guillain-Barré, pues nada más y nada menos consiste en una polirradiculoneuropatía desmielinizante inflamatoria aguda, potencialmente letal, mortal, ¿no? O sea, son pacientes que llegan al servicio y pues tienen dificultad respiratoria, como ustedes están observando acá. No puedo respirar o mi familiar no puede respirar y pues hace una hora que él me dijo que no podía respirar, en la noche estuvo así y pues incluso pensamos que sea COVID o que sea alguna enfermedad de ese tipo. Bueno, y antes de que exista el COVID, los pacientes también llegaban con este síndrome de Guillain-Barré, con esta insuficiencia respiratoria, ¿no? Y miren, ahora esta pues se llama radiculoneuropatía desmielinizante inflamatoria aguda, potencialmente letal, porque son pacientes que si no son asistidos con un respirador, pues se mueren, ¿no? Existe debilidad de miembros inferiores, progresa a músculos proximales, o sea, van produciendo una parálisis ascendente. Dicen al principio no tengo fuerza en mi pie, no tengo fuerza en la pierna, y miren cómo van pasando los días, las horas, y al final terminan con que no puedo respirar. No puedo mover mi diafragma, no sé qué pasa, mi tórax se ha quedado paralizado. Bueno, miren, hay una parálisis ascendente en este síndrome de Guillain-Barré.
En la histología, una desmielinización de raíces y nervios periféricos, hay un infiltrado linfocitario en grupos o esparcidos dentro de las fibras nerviosas y áreas perivenulares, importante en las raíces motoras y espinales, además del cráneo. Aquí les he puesto una imagen que encontramos hace unos 3 años aproximadamente de un paciente que le habían tomado una biopsia, ¿no? De un músculo de ahí de la región torácica y nos envían para decir qué tipo de lesión existía. Como ustedes están observando acá, miren, aquí yo tengo las células de Schwann, aquí tengo una fibra nerviosa, aquí tengo otra fibra nerviosa, pero estamos observando acá como que si algo anidara o alrededor de esta fibra nerviosa estuviera como un halo o produciendo como un halo blanco irregular. Miren, esto nada más y nada menos es la desmielinización que se está presentando en este axón, en esta fibra nerviosa. Entonces nosotros diagnosticamos como que si hay una lesión del axón, concretamente una desmielinización de la raíz periférica. Y con esto encajaba a decir que el paciente tiene o está adoleciendo del síndrome de Guillain-Barré. Paciente que se quedó como unos 2 meses con el respirador asistido, le tuvieron que hacer traqueotomía, etcétera, y pues estuvo así como 2 meses y después de 2 meses salió el paciente y ya con su traqueotomía, con el orificio en la tráquea, etcétera, pero pues ya caminando. Después de unos 5 o 6 meses otra vez volvió a recaer el paciente, otra vez internó. Son pacientes que a veces entran y vuelven a retornar en el transcurso de unos 6, un año, después de haber sufrido su síndrome de Guillain-Barré por primera vez, ¿no? La patología es desconocida, no se la conoce la patología. Mire, se lo relaciona con el Campylobacter jejuni, o sea, una infección por el Campylobacter jejuni, ¿no? O el citomegalovirus, el virus de Epstein-Barr, el micoplasma y otros que se puedan presentar como coadyuvantes o quién sabe como causa que ha producido este síndrome de Guillain-Barré. En la clínica, 2 a 5% fallecen de estos pacientes, ¿no? Se produce una parálisis respiratoria, una inestabilidad autonómica, una fallo cardíaca, unas complicaciones de curso en el curso del tratamiento, una dificultad de la deglución, incontinencia urinaria y rectal. O sea, se dan cuenta, el problema es tan grande que pues la desmineralización no solamente está afectando los músculos respiratorios, sino también a otras áreas que pueden tener distintas connotaciones clínicas, ¿no? Mire, puede presentarse también una polirradiculoneuropatía desmielinizante crónica. El Barré es agudo. En la crónica de un curso subagudo y crónico hay afección motora y sensitiva con periodos de remisión y exacerbación. Difiere del síndrome de Guillain-Barré por la presentación en la histología, más por el contrario, aparte de la desmielinización, existen los denominados bulbos de cebolla. En la crónica se forman los bulbos de cebolla. La enfermedad de Charcot-Marie-Tooth es autosómica dominante. Produce una atrofia muscular peroneal. No, mire, tipo 1, se inicia en la niñez o en la adultez joven. Existe una debilidad de la pantorrilla, debilidad del miembro inferior distal. En la histología existe una desmineralización, una remineralización del axón, forma los denominados también bulbos de cebolla, como en el Guillain-Barré crónico, ¿no? Que termina engrosando los nervios, el nervio produce una neuropatía hipertrófica con atrofia muscular del peroneo, ¿no? Se asocia a degeneración de cordones posteriores de la médula espinal. La patogenia es genética heterogénea, ¿no? Se puede producir una duplicación del brazo largo del cromosoma 17, P11.2, o del P12, sitios de la regulación de la síntesis de mielina. Puede estar fallando esta zona en estos cromosomas y pues hay una alteración de desmielinización en estos pacientes, pero tiene una genética de por medio. En cambio, en el síndrome de Guillain-Barré es desconocida, aun cuando más apunta a una lesión viral
o bacteriana como el Campylobacter jejuni, ¿no? Miren, o puede haber un locus genético mutado en el cromosoma 1 que codifica la síntesis de mielina. 3. Puede haber una mutación en el gen del cromosoma 16p relacionada con la degradación de la mielina. Termina con discapacidad no limitada, un pie cabo. El resto del miembro es normal. Es decir, por encima de la rodilla, qué sé yo, el fémur, la cabeza, todo es normal. La enfermedad de Gerinesotas es autosómica recesiva, ¿no? Aquí existe, esta corresponde al tipo 3, ¿no? Es una neuronopatía en bulbos de cebolla también, empieza a presentar, se inicia en la niñez, progresa lentamente hasta la adolescencia con enfermedad grave, afecta al tronco y miembros, hay una debilidad y pérdida de la sensibilidad de miembros inferiores y superiores, con pérdida de la masa muscular y además dolor. Hay una curvatura de la columna, deformidad en mano de garra, pies, ataxia, reflexia, problemas oculares, nistagmo, anisocoria y pérdida leve de la audición. En la histología, pérdida de axones muy delgados, diámetro muy engrosados y palpables por la presencia de los denominados bulbos de cebollas, las lesiones del nervio, ¿no? La patogenia es genética, ¿no? Pues decíamos autosómica, es genética heterogénea, ¿no? Y vean todas las variantes en las que existe alguna mutación en la producción de la mielina, ¿no? Puede ser la proteína 0 de la mielina, una periaxina mutada, una proteína de la respuesta temprana de crecimiento 2 que puede estar alterado en la producción de la denominada mielina. Son pacientes, en el caso del de Gerinesotas, terminan con discapacidad grave, ¿no? Muchos de ellos terminan en silla de ruedas o caminando con el bastón al lado. Enfermedades de la unión neuromuscular. Hemos terminado de hablar de esas terminaciones nerviosas que están estimulando a ese músculo. Ahora vamos a hablar de la placa, de la unión neuromuscular. Y a estas pertenecen la miastenia grave y el síndrome miasténico de Lambert-Eaton. La miastenia grave, alguna vez, ya creo que lo hemos visto en fisiología, ustedes lo han debido ver, ¿no? Un paciente que abre un ojo normal y el otro se cae en los párpados, es decir, el ojo cerrado, ¿no? Aquí clínicamente existe una debilidad de los músculos oculares, una ptosis palpebral, una diplopía, debilidad generalizada, dificultad respiratoria, un 95% se trata y sobrevive. Mujeres de 21 a 36 años son las que frecuentemente presentan y los varones por encima de los 50 años de edad, ¿no? ¿Qué encontramos en realidad? Miren, tan importante, en la miastenia grave encontramos anticuerpos contra los receptores de acetilcolina. Miren, o sea, anticuerpos contra estos receptores que se encuentran precisamente acá, en esta zona del párpado, en la unión neuromuscular, y pues hacen de que no se pueda recaptar la acetilcolina, y por lo tanto, este músculo empieza a caer y a presentar esta ptosis palpebral, ¿no? El tratamiento, la acetilcolinesterasa, la prednisona, la plasmaféresis, la timoectomía, etcétera, que les dan contra. En la histología, ¿qué vemos? Solo en casos avanzados, atrofia de fibras de tipo 2 en músculos extraoculares. En la fisiopatología, incremento en el flujo de receptores de acetilcolina, una fatiga muscular en el día y en la noche mejoran, ¿no? O sea, en la noche mejoran, en el día están fatigados y en la noche llegan a la casa, se posan y aparentemente están. Al día siguiente vuelven a salir a la calle y están haciendo sus quehaceres y se sienten otra vez fatigados. Hay una disminución de los receptores postsinápticos, por lo cual no se puede recaptar la acetilcolina y por lo tanto hay debilidad muscular acá, ¿no? La patogenia autoinmunitaria contra los receptores de acetilcolina con pérdida de la función. En alteraciones en el timo, 75% muchas veces han tenido esta miastenia grave y han tenido alguna lesión en la glándula tímica. Puede ser que existe una hiperplasia del timo, un tumor, un timoma, ¿no? Un tumor en el timo, pues mejorando esto, sacando esta lesión, no tanto la hiperplasia o el timoma, pues estos pacientes revierten su cuadro de miastenia grave. El síndrome miasténico de Lambert-Eaton.
donde existen anticuerpos contra los canales de calcio. O sea, aquí los canales de calcio son importantes porque a través de esto se activa esta unión neuromuscular, ¿no? En la clínica, debilidad de los músculos proximal, alteración del sistema autonómico, trastornos raros, más frecuente en varones. No responde a agentes anticolinesterasa, como en el anterior caso, ¿no? En la miastenia grave, responde, pero no responde en el Lambert-Eaton, ¿no? En la fisiopatología, el contenido de acetilcolinesterasa es normal en las vesículas sinápticas de la unión neuromuscular. La membrana responde normalmente a la acetilcolinesterasa, pero con cada estímulo se va liberando en menor cantidad. O sea que al principio el paciente puede mover un miembro, puede, qué sé yo, gesticular, puede bajar el párpado, subirlo, etcétera, pero a medida que va pasando se va agotando, se va acumulando tanto, porque no existe, diré, alteración de estos canales del calcio. Entonces, algo ha de suceder de que al final pues ha de entrar también una debilidad. En la patogenia, ¿no? Hay una autoinmunitaria, se debe a alguna reacción autoinmunitaria contra los canales del calcio de la membrana sináptica, asociada en un 60% a un carcinoma de células pequeñas del pulmón. Por eso decimos síndrome paraneoplásico. Cuando los neurólogos diagnostican esta lesión, parece que esto es un síndrome miasténico de Lambert-Eaton. Ellos ya tienen, pero entonces pasan a oncología o pasan a medicina interna a este paciente para que puedan investigar, para que puedan de alguna manera detectar alguna lesión en los pulmones. Ya decimos, se encuentra asociada a un carcinoma de células pequeñas del pulmón, ¿no? Y ni bien encuentran, lo que hacen es extirpar esa lesión y miren cómo que se revierte esta lesión del síndrome miasténico de Lambert-Eaton. O sea, una autoinmunidad asociada con un carcinoma de células pequeñas en un 60% de los casos. Atrofia muscular espinal, la AME infantil, ¿no? Variantes tenemos la AME tipo 1, tipo 2, tipo 3, donde hay una debilidad del músculo proximal y distal después de nacido de curso progresivo e incapacitante. En el caso de niños mayores o adolescentes, sobreviven hasta adultos. En la histología hay atrofia panfascicular con aisladas fibras hipertróficas. La genética falla en el cromosoma 5, ¿no? Puede ser gen de supervivencia de la motoneurona, un 90%, el NAIP, gen de la proteína inhibidora de la apoptosis neuronal por lesión contigua al SMN1, el SMN, gen procesador de 1-RNA. O sea, todos están, por decirles, asociados a un patrón genético, ¿no? La evolución, tenemos una AM1, ¿no? Atrofia espinal, ¿no? Muscular, músculo espinal, tipo 1, la tipo 2, la tipo 3. La tipo 1 se denomina de Werding-Hoffmann, ¿no? Se inicia después del nacimiento y fallecen hasta los 3 años. Se inician a los 3 a 15 meses, sobreviven más de 4 años, ¿no? Se inicia más de los 2 años su adolescencia y sobreviven hasta la adultez. También se observa en la encefalopatía hipóxica e isquémica. Mire, los pacientes así, hay una debilidad, ¿no? Ni bien nacen, todo empieza a volverse flácido, es como si el niño no tuviera músculos, no tuviera resistencia, ¿no? Mire, se le caen las manitos, los bracitos, se le caen las piernitas, la cabeza también no hay resistencia, ¿no? Esta es la atrofia muscular espinal. Si hablamos del tipo 1, no se me olviden, la atrofia de Werding-Hoffmann. Miopatías hereditarias, estamos hablando del músculo esquelético. Miren, yo puedo tener una atrofia muscular espinal, la AM1, Werding-Hoffmann, la AM2, ¿se acuerdan? Esto hemos hablado. Ahora voy a hablar de las distrofias musculares, ¿no? Ligadas al cromosoma X. Y aquí tengo a la distrofia de Duchenne y la de Becker, ¿no? Luego también tenemos a las distrofias autosómicas de la cintura, o sea, que solo está fallando la cintura, ¿no? Y aquí pueden ser producidas por miopatías, por canalopatías, miopatías congénitas, miopatías asociadas a errores innatos del metabolismo de los lípidos,
por fosforilación oxidativa, las miopatías inflamatorias, las dermatomiositis, las polimiositis y las miositis. Yo podría ponerle un asterisco. Si vemos, esta es una consulta frecuente de dermatología y también consulta frecuente de inmunología. ¿Por qué no decir frecuente qué sé yo, de neurología? Vienen y dicen, doctor, tengo un problema, no puedo, me duele, tengo debilidad, y el médico ve, ¿qué tiene en la superficie? Tengo estas manchitas violáceas o qué sé yo, rojizas. ¿Y cuándo ha salido esto? Debe ser unos 2 meses o unas 2, 3 semanas, y a partir de eso estoy teniendo debilidad. Mire, se llaman miopatías inflamatorias frecuentes de consulta en dermatología, en inmunología y en medicina interna, ¿no? Y en neurología también. Luego tenemos las miopatías por tóxicos, por etanol, por el alcohol y por fármacos. ¿Listo? Por favor. Vamos a hablar de las distrofias musculares. Las variantes de distrofia muscular, la de Duchenne, la miotónica, la de Baker, la del anillo óseo, la fascioescapulohumeral, la orofaringe, la distal, la Emery-Dreyfus, que es una variante, ¿no? Miren, las distrofias musculares. Aquí tengo a este muchacho. Miren cómo de alguna manera tiene alguna alteración en la caminata, ¿no? Tengo de estas variantes, tanto de las distrofias musculares ligadas al cromosoma X que sufren los hombres, tengo a la variante de Duchenne, más frecuente y grave, y la de Baker, menos frecuente, menos grave, ¿no? Menos frecuente y menos grave. ¿Qué pasa en este tipo de pacientes? Hay debilidad muscular desde los inicios en extremidades, dificultad para caminar. O sea, ni bien nacen. Son pacientitos que a veces no pueden ni pararse. Son lactantes que no pueden. ¿Qué pasa con tu niño que no puede parar? Sí, siempre está echadito. ¿Qué pasa? ¿No? Y tratan de hacerle parar y de pronto el niño empieza a tener una caída al costado, atrás, adelante. Algo está sucediendo acá, ¿no? Y miren, puede tratarse de un Duchenne o puede tratarse de una enfermedad de Becker, ¿no? En la histología, las fibras musculares de tamaño variable, algunas son pequeñas, otras son grandes, etcétera. Un incremento de los núcleos internos, miren acá los núcleos grandes, etcétera, ¿no? Normalmente son periféricos, existe necrosis y degeneración de fibras musculares, regeneración de fibras musculares, proliferación del tejido endomicial. Genéticamente existe una falla en el cromosoma X, un gen que codifica la proteína 427KDA, que es la distrofina, está localizado en la región del cromosoma 21XP. Luego hablamos de las distrofias musculares autosómicas, son más bien localizadas, ¿no? Que pueden afectar a cualquier músculo, parecido al de Duchenne, pero solo afectan a grupos aislados y localizados en paquetes musculares. Una forma especial es el de la distrofia muscular de la cintura. Miren, en el anterior caso, en el Duchenne, estamos viendo que pues el problema es más en miembros inferiores, ¿verdad? Pero hoy estamos viendo que puede afectar a la cintura. La distrofia miotónica autosómica dominante son con rigidez. En este caso, miren, como que alguien estrecha la mano y es bien difícil que de alguna manera pueda desprenderse de ese estrechamiento porque la mano se contrae. Mire, producido por una contracción involuntaria de un grupo muscular. Existe rigidez de la mano. Entonces, cuando alguien les estreche la mano y no quiera desprenderse o les agarre mucho la mano, no tendrá una distrofia miotónica, ¿no? Con rigidez, mire, solo en la mano, ¿no? Se inicia al final de la niñez y progresa en pie y además en la mano. Genéticamente relacionado con la función alterada de la DMPK. Son enzimas que tienen que ver con la contracción y relajación de las fibras musculares que están localizadas en esta área de la mano. En la histología, variación del tamaño, los músculos, hay una variación del tamaño, núcleos internos y numerosos, las fibras en anillo y masas subsarcomales que se pueden presentar.
Miopatía es por alteraciones del calcio o de los canales del calcio, que es autosómica dominante. Presenta miotonía y episodios recidivantes de parálisis hipotónicas post-ejercicio. Genéticamente existe una falla en los genes que regulan los canales de calcio frente a las concentraciones de potasio, una hipopotasemia, una hiperpotasemia y una normopotasemia. También se relacionada con la pirexia maligna con alteración genética de los canales del calcio. Miopatías congénitas desarrolladas en el curso del desarrollo de la vida, sin embargo, algunas de ellas pueden tener un trastorno recesivo dominante. Miopatías asociadas a errores metabólicos por lípidos, ¿no? O alteraciones mitocondriales que pueden estar relacionados precisamente con alguna falla muscular, una miopatía, pero esto por errores metabólicos que también pueden desarrollar una miopatía, ¿no? Miopatías inflamatorias, ¿no? Y aquí no se me olviden la dermatomiositis, la polimiositis, la miositis por cuerpos de inclusión. Miren, la dermatomiositis, ¿no? Generalmente es autoinmunitaria. La paciente presenta un rash heliotropo, ¿no? De color lila, ¿no? Miren esta parte por encima del párpado, en la piel, aparecen unas manchas media moradas, ¿no? Manchas de Groton se denomina, rojas, en nudillos de codos, rojizas, debilidad de muscular lenta y además simétrica, con mialgias de músculos proximales y además existe disfagia. 40% de estos casos, mire, el paciente ha venido con este problema, nosotros ya tenemos el diagnóstico de dermatomiositis, ¿no? Pero ¿y ahora qué hacemos? Tenemos que investigar cuál es la causa. Miren, 40% de estos casos está relacionado con qué? Con la presencia de un cáncer oculto. Hay que buscar eso. Se opera eso y automáticamente empieza a desaparecer la dermatomiositis o a reducir el nivel de intensidad o de actividad que pueda presentar esta dermatomiositis, ¿no? Miren los nudillos también, ¿no? Con las mismas lesiones, ¿no? Alguien que venga con esto, no será una dermatomiositis, etc. Y aquí tengo a la polimiositis. Miren cómo el músculo estriado, pues empieza a presentar estos infiltrados inflamatorios de linfocitos, ¿no? Esa es la polimiositis. Y la miositis de cuerpos de inclusión, obviamente, es un diagnóstico más histológico donde al interior de las fibras musculares aparecen unos cuerpos de inclusión, ¿no? Medio débilmente acidófilos que se presentan en el mismo citoplasma de la fibra muscular. Miopatías inflamatorias, miren la polimiositis autoinmunitaria, debilidad muscular lenta y simétrica con mialgias de músculos proximales, una miocarditis, vasculitis, compromiso pulmonar. Hay una alteración de los linfocitos CD8 que están presentes, no hay compromiso de la piel. Solo el paciente dice, me duelen los músculos, doctor, me duele el hombro, me duele la pantorrilla, tengo debilidad, tengo algún problema. Bueno, el neurólogo descarta su lesión y toma una biopsia y dice, no, esto es más para tratamiento de inmunología, ¿no? Porque a veces nosotros informamos que al medio, en el interior de la fibra muscular o de esa biopsia muscular, encontramos este infiltrado linfoide, ¿no? Estos linfocitos CD8 que están localizados en estos paquetes musculares, que es una miopatía inflamatoria, concretamente una polimiositis, ¿no? En la miositis por inclusión, la etiología no está clara, se relaciona con una enfermedad de Alzheimer, ¿no? Por encontrarse depósitos de la proteína B amiloide, no responde al tratamiento con corticoides, existe debilidad muscular asimétrica y además distal. Neoplasia del tejido muscular, ya terminamos, estriado. Tenemos dentro de las neoplasias del tejido muscular, tenemos al rhabdomioma cardíaco, que es rarísimo observar, ¿no? El rhabdomiossarcoma embrionario en niños, pues yo tuve en este año ya 2 casos de rhabdomiossarcoma, son tumores muy agresivos, malignos, que hay que amputar el dedo, hay que amputar la mano, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí tenemos, ¿no? A nivel alveolar, o diré variantes, ¿no? Puede ser un embrionario más en niños, botrioide en niñas y jóvenes, el alveolar en jóvenes y adultos, el pleomórfico más en mayores de 50 años.
Puede haber alguna alteración del tejido fibroso, sí, puede existir, como en estos casos, una fasciitis nodular, la miositis osificante, ¿no? Es decir, que de alguna manera prolifera el tejido fibroso, ¿no? Y además sufre un proceso de osificación, ¿no? Pero frecuentemente es observar la denominada fibromatosis, ¿no? Tenemos la fibromatosis palmar, la plantar y además la de Peyronie. Para quienes no han pasado mi clase, les he hablado de que yo tenía, tenía que irme al hospital. Vi a un niño con la parte de la bragueta muy erguida, ¿no? Encarpada. Y bueno, llegó al hospital y pues entró a urología o pediatría. Y yo asistí a esa junta médica y vi que el paciente tenía un penecito erecto, pero era un niñito que tenía 10 años, u 11 años, o 12 años, pero tenía un penecito muy erecto. Y bueno, vamos a palpar, a revisar el pene, y resulta que el pene estaba tan duro, pues que esa dureza nacía en sus músculos de base, es decir, a nivel perineal, pues uno palpaba esa dureza como si fueran cordones que se continuaban hasta el pene. Se llama fibromatosis de Peyronie, ¿no? Luego tenemos a los desmoides, la fibromatosis agresiva, generalmente sucede en mujeres que han sufrido alguna o han tenido una cirugía con una cesárea o algo por el estilo. Vean acá, yo tengo una fibromatosis, un tumor desmoide, también es una fibromatosis, se llama fibromatosis agresiva abdominal. Miren cómo el tejido fibroso duro hace las veces de un tumor que infiltra tanto al tejido muscular, tanto al tejido adiposo, etcétera, etcétera, ¿no? Son lesiones en las que hay que resecar todo y pues el asunto está concluido. Decimos fibromatosis agresiva porque si dejamos esto, pues casi todo el abdomen puede ser engullido o infiltrado por estas fibras de tejido conectivo, tejido fibroso, etcétera, ¿no? La fibromatosis en el abdomen, los ginecólogos dicen tumor desmoide, ¿no? Los oncólogos prefieren utilizar el término de fibromatosis agresiva abdominal. Si la lesión se presenta en planta, fibromatosis plantar; si se presenta en la palma de la mano, fibromatosis palmar; si se presenta en el pene, fibromatosis de Peyronie. Bueno, otros tumores, el fibroma que es benigno, el fibrosarcoma, como estamos viendo acá, un lomo de pescado con atipias, mitosis atípicas, y una variante del fibrohistiocytoma benigno, ¿no? Un dermatofibroma, un fibrohistiocytoma que es maligno, que son parte de los componentes tumorales que se pueden presentar en el tejido fibroso. Y bueno, con eso quiero decirles muchas gracias a los 14 que están conmigo. No sé cómo puedo, 12 personas que se han quedado hasta el final, decirles muchas gracias. Es un bonito fondo que tenemos allá de Uyuni. En el fondo encontramos estos parajes muy agradables. Muchas gracias. Si hubiera alguna pregunta. Hola, como no hay, terminamos nuestra clase. Hasta luego. Doctor, buenas tardes. Doctor, un Hola. favorcito, no sé si nos puede compartir sus diapositivas, por favor. Es propiedad privada, mamacita, y me costó mucho y ustedes tienen que tomar diapositivas o la captura de la pantallita, ¿ya? Muchas Es verdad. gracias, hasta luego, hasta luego.